Doctora Estela. Esta historia me la contó mi esposo. Todo sucedió cuando él estaba realizando el internado en un hospital privado. Esa ocasión, durante la guardia nocturna en plena madrugada, se encontraban reunidos los médicos internos con los médicos adscritos, los cuales son los de mayor jerarquía en el hospital. El punto de reunión era en la central de enfermería y estaban realizando el pase de visita nocturno donde los médicos adscritos le hacían preguntas a los internos sobre la evolución de los pacientes. Estuvieron ahí un buen rato mientras terminaban. Después de eso, pasó el resto de la guardia sin problemas, sin novedades. Pero al empezar la rutina del día, la tranquilidad del servicio se vio perturbada por el escándalo de una paciente. Ella se quejaba de manera molesta y exagerada porque decía que durante la madrugada se despertó y se incorporó muy asustada porque se dio cuenta que había 3 personas vestidas de negro paradas enfrente de su cama, viéndola detenidamente. Al ver que se levantó, una de las presencias le dijo: No te preocupes, aún no es tu tiempo. Y se salieron lentamente de la habitación. Sin embargo, la mayor queja de la paciente era por la falta de seguridad del hospital, porque al parecer, por las noches no tenían cuidado y dejaban pasar a personas extrañas e incluso les permitían meterse hasta las habitaciones. Este evento movilizó al personal encargado de seguridad y también a los directivos del hospital. Esa misma mañana revisaron las cámaras de seguridad y lo que vieron en las grabaciones los sorprendió y los dejó profundamente confundidos, ya que en la reproducción del video pudieron ver cómo los médicos estaban teniendo la reunión en la central de enfermería y al mismo tiempo de la habitación de la paciente salían 3 personas vestidas de negro y pasaban justo al lado de los doctores, para luego entrar al elevador, cuya puerta estaba abierta. Enseguida la puerta se cerraba y se volvía a abrir unos segundos después, para mostrar que en su interior ya no había nadie. Doctora Carmen Robles. Creo que lo más espeluznante que me ha pasado fue durante el año de internado que realicé en un hospital de salubridad. Para esta fecha estaba rotando en el servicio de cirugía. Este piso contaba con una habitación que era la última del pasillo. Digamos que estaba aislada del resto del servicio y se usaba con los casos más delicados o especiales que requerían evitar contagios. En esta habitación se encontraba internada una señora con quemaduras del más de 70% de superficie corporal. Era la medianoche y en la quietud del ambiente yo me encontraba haciendo las notas de evolución de los pacientes en sus respectivos expedientes. Y escucho a lo lejos que la paciente grita desesperadamente. Pensé que era por el posible intenso dolor de sus heridas, pero al irla a ver me dice espantada: Doctora, por favor, dígale a ese señor que se vaya, que me deje en paz, que no me quiero ir con él. Y yo, algo extrañada, le pregunté que, ¿cuál señor? ¿En dónde está? Y me dice: justo detrás de usted. No sé si fue coincidencia, sugestión o algo más, que al terminar de decirme eso sentí cómo me recorría un gran escalofrío y la habitación se tornó increíblemente fría. Obvio, salí corriendo y la señora más tarde, esa misma noche, murió. Anónimo. Esta historia le pasó a un amigo durante el internado. Él es de mis más grandes amigos de la universidad. Lo conozco muy bien y es súper escéptico. Sin embargo,
sigue sin encontrar una explicación lógica de lo siguiente. Esa vez llegó al servicio un niño de apenas 5 años de edad. Se ingresó por urgencias pediátricas como politraumatizado, que quiere decir que tenía múltiples lesiones como golpes, fracturas o heridas que pueden poner en riesgo la vida. Mi amigo estaba haciendo la historia clínica interrogando a la mamá del niño. Tenía ya los datos específicos como fecha de nacimiento, peso y talla al nacer, alergia a medicamentos y todos esos datos básicos. El niño estaba inconsciente y no llegaba aún ningún familiar aparte de su madre. Mi amigo interrumpió un momento el interrogatorio para ocuparse de alguna indicación. Y en ese rato llegó el médico residente encargado de la guardia para revisar el expediente. Al leerlo, el jefe de mi amigo enfureció y lo amenazó con castigarlo severamente porque decía que se estaba inventando todos los datos de la historia clínica. Mi amigo se defendió muy confundido y le dijo: «Claro que no, yo interrogué a la mamá del niño». A los cuantos minutos llega la abuela del niño y mi amigo junto con su jefe le preguntan a la señora que dónde está la mamá de su nieto. Y ella le dice que la madre del pequeño había fallecido hacía más de 1 año. Ambos médicos se quedaron profundamente extrañados. Mi amigo, aún sin creerlo, le describió a la abuela las características de la mujer que había dicho ser la mamá del niño, y coincidió completamente con el físico que tenía la madre en vida. Más tarde, alguien de la familia le llevó una foto, y mi amigo pudo reconocer que efectivamente era ella a quien le había hecho el interrogatorio. Además que todos los datos de su historia clínica eran totalmente correctos. Mi amigo intentó justificar su cansancio y dar 1000 explicaciones lógicas, pero nunca pudo explicarse del todo cómo fue que interrogó a una madre difunta. Doctora Ana Tovar. Cuando hice mi internado pasó algo que nunca pude explicarme. Este hospital contaba con habitaciones asignadas para los médicos internos, una para cada 2, ya fuera 2 mujeres o 2 hombres. Había un patio intermedio que comunicaba estos cuartos, y la puerta para salir al mismo era una puerta corrediza de cristal. Así que ese día estaba yo en mi habitación. Ya tenía rato queriéndome dormir y empecé a escuchar niños corriendo y jugando en el patio, lo que me dificultaba conciliar el sueño. Me parecía raro que hubiera niños en esa área, pero pensé que mi compañera había dejado entrar a sus sobrinos al hospital. Me volteaba de un lado y otro para poder dormir y nada. Claritos escuchaban que corrían y jugaban. Yo estuve molesta y quejándome de esa situación hasta que me pude dormir. Al otro día veo a mi compañera y le dije: «Oye, no me dejaron dormir tus sobrinos ayer». Y ella me dice que de qué le hablo, que el día anterior ella estaba en su pueblo. Por cierto, que este hospital está ubicado en un cerro y no hay casas ni nada alrededor que esté cerca. Y además nuestros cuartos estaban en el 2º piso, por lo que nadie podía haber entrado. Doctora Montserrat de la Rosa. Mi experiencia es corta, pero totalmente inexplicable. Estaba de guardia en un día festivo. Era noviembre, alrededor de los días de la celebración de los muertos. Habíamos ingresado a un paciente con apendicitis e íbamos a pasarlo a quirófano para su cirugía. Yo estaba en la sala de recuperación,
que es un espacio que se encuentra dentro del área quirúrgica y que, aunque está separado del quirófano, se comunica de alguna forma. Ya tenía junto a mí al paciente en la camilla y les grité a las enfermeras de la sala de quirófano: Chicas, ¿ya pasamos al paciente? Y me respondieron: ¡Ya, doctora! Yo y otro médico llevamos al paciente al quirófano, pero extrañamente no había nadie del personal ahí. Ni siquiera estaba preparado el instrumental necesario para la cirugía. Aún así, acomodamos al paciente, le colocamos el monitor y de pronto llegaron, muy molestas y enojadas, la enfermera quirúrgica y la enfermera asistente y nos reclamaron: ¿Por qué pasan al paciente si aún no estamos listas? Les expliqué lo que había pasado y cómo había escuchado una voz de mujer respondiéndome que ya podíamos pasar al paciente. Ellas dijeron que era imposible, porque ni siquiera se encontraban ahí. La sala de quirófano había estado vacía todo el tiempo. Todos nos quedamos extrañados y sin poder encontrar una explicación. Doctora Daniela Figueroa. Una guardia de domingo, como a las 5 de la tarde, bajé al área de urgencias para avisarle al chofer de la ambulancia que trasladaríamos a un paciente del hospital a otra unidad de atención. En ese hospital, para llegar a urgencias, tienes que pasar por el área de consulta externa y de laboratorios. Frente a los consultorios está el elevador. Como era fin de semana, la rutina y el ambiente era más relajado y por alguna razón, los del personal dejaron una camilla justo afuera del consultorio de pediatría. Cuando pasé, de reojo vi que un niño de aproximadamente 6 años con pantalón beige y polo azul marino estaba plácidamente jugando a columpiarse en la camilla. Mi primer pensamiento fue: ¿en dónde estará la mamá? ¿Y cómo se pasó este niño para acá si es domingo? Después pensé en llamarle la atención porque, según yo, se podía caer y lastimar, y cuando me paré frente a él con toda la intención y actitud de regañarlo, quitó las manos de la camilla. Hasta percibí que él captó que lo regañarían e inmediatamente se desvaneció ante mis ojos. Llegué corriendo al servicio de urgencias y solo dije casi sin aliento: acabo de ver a un niño. Entonces, el chofer de la ambulancia, muy tranquilo y quitado de la pena, me dijo: no se preocupe, doctora. Si es el niño de pantalón beige y polo azul, es inofensivo y juguetón. Le gusta jugar cerca del elevador y también en las escaleras. Ahora, cada que paso por esa área, intento no voltear. Doctora Erika Martínez. Yo realicé el internado en un hospital de monjas en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y en este lugar me ocurrieron un sinfín de cosas inexplicables. Como en una ocasión que durante la guardia, al parecer, nos visitó la planchada o una entidad similar. En ese tiempo había estudiantes practicantes de la escuela de enfermería, las cuales tomaban turno con las enfermeras de base para bajar a cenar a la cafetería. A cierta hora unas y después las otras. Esa noche las enfermeras practicantes bajaron a cenar primero. Mientras tanto, las enfermeras de base prepararon los medicamentos de cada paciente y los dejaron dispuestos en las charolas con etiquetas para que cuando regresaran las estudiantes los aplicaran a cada paciente. Enseguida se bajan a cenar las 2 enfermeras de base. Un poco más tarde las estudiantes vienen corriendo a buscarme.
todas pálidas, asustadas y con las charolas vacías. Al preguntarles por qué tanto escándalo, me dicen que encontraron las charolas con vasos y frascos vacíos, lo que las confundió bastante, y al ir a verificar con los pacientes, estos les dijeron que ya había pasado una enfermera de falda muy larga, que le llegaba al tobillo, y que ella les administró los medicamentos. Ciertamente en este hospital aún hay monjas que son enfermeras, pero ninguna lleva la falda al tobillo. Yo fui de curiosa a preguntar a los pacientes, y ellos me describieron una enfermera sor con un delantal y una falda muy larga, muy limpia, y que incluso al caminar se escuchaba crujir por el almidón, y que además llevaba el cabello cubierto con una toca, como de hábito de monja. Cabe mencionar que para ese tiempo las monjas que eran enfermeras solo usaban cofia, que es el tocado que usan las enfermeras normales. Por más que indagamos ese día y los siguientes, nunca encontramos explicación, porque no había nadie con tales características en todo el hospital. En otra guardia, me tocaba estar en uno de los pisos de internamientos, que aparte incluía el área de pediatría. Esa área estaba medio piso más arriba y se llegaba solo por una rampa que daba a la central de enfermeras junto al elevador. Y la única otra entrada era la escalera, que normalmente estaba cerrada con una reja. Así que solo había una forma de pasar a ese nivel, y estando en la central de enfermeras se tenía vista obligada hacia la rampa, de manera que no había forma de pasar sin que te viera el personal. En esa ocasión no había pacientes en pediatría. El nivel estaba vacío, y en un momento escuché primero una risa y luego un fuerte llanto de niño pequeño. Pensé que lo habían internado sin avisar y fui a ver. En el pasillo oscuro y vacío no había nadie. En la sala de pediatría tampoco. Ya estaba pensando que lo había imaginado, pero cuando bajé, la enfermera me preguntó muy asustada que si había escuchado la risa del niño, y le dije asustada que sí, pero que ahí no había nadie. En otra ocasión, estando yo en el piso de abajo, a través de un muro de bloques transparentes, vi y escuché pasar una camilla por el pasillo desde el área de ginecología hacia el área de internamiento. Escuché bien claro y vi la sombra de la camilla pasar. Aún escuchando las llantas rodar por la rampa, subo a hacer el ingreso, pero llegando ahí no veo a nadie. Pregunto por el paciente que pasó en la camilla y me dicen que nadie pasó, pero que sin embargo ellos también escucharon pasar la camilla. Fuimos a ver y efectivamente no había ni camilla, ni paciente, ni nadie. A pesar de todas estas historias raras, regresé del servicio social e ingresé a trabajar en ese hospital. Y una noche de guardia me fui a descansar un rato al cuarto de médicos. En esa habitación solo había 2 camas y eran exclusivamente para mujeres. Iba cerrando los ojos cuando escucho la puerta cerrar y sentí el peso de una persona a los pies de la cama. Primero fue suave y lento, como de pasos de gato, y luego sentí el peso. Pensando que era una interna para preguntar algo, abro los ojos y digo «¡Bu!». Pero no había nadie. El «bu» fue para mí, porque me asusté bastante.
Me levanté y salí a ver si algo se ofrecía en el servicio, pero en realidad solo estaba asustada. Después de eso, ya no pude dormir. Anónimo. Yo era la más escéptica del mundo, hasta que entré a trabajar ya como adscrita o jefa de servicio del área de ginecología en un hospital. Ahí había una doctora que me odiaba. Siempre decía que como yo era menor que ella, debía obedecerla. Yo no tomaba mucho en cuenta estos comentarios, porque a final de cuentas yo era la ginecóloga y yo decidía qué casos se ingresaban y cuáles se operaban. Desde una vez que tuvimos una discusión por el caso de una paciente, me empecé a sentir muy mal. Constantes dolores de cabeza, cansancio extremo y miedo. Mucho miedo. A donde me paraba todo me asustaba. No podía dormir. Tenía que dejar mi lámpara y la televisión prendida, porque la oscuridad me daba miedo. Sentía que literalmente alguien o algo, como una especie de sombra, se metía en mi cuerpo y me llevaba con ella. Lo llegué a sentir varias veces y despertaba sobresaltada y llorando, pensando que me iba a morir. Mi mamá me regañaba por la luz y la televisión que dejaba prendidas por la noche. Yo, pensando que era ansiedad, fui al psiquiatra. Tomé medicamentos que me daban mucho sueño, pero aún así, paradójicamente, no podía dormir. Entonces, el sueño y el cansancio eran peores. Hasta que mi hermana me llevó con un santero y me dijo que una persona me había hecho brujería y que por eso yo estaba así, que me había entregado a los espíritus malignos o algo así. Y este señor me hizo una rogación de cabeza con sangre de paloma y luego con agua de coco. Me hizo una protección para que jamás me pudieran tocar y desde ese momento jamás volví a sentir ese miedo. Ahora sí creo en lo sobrenatural, en la brujería, en la santería y en todo lo relacionado. Doctora Eleonora Bauza. He tenido tantas experiencias paranormales que ya no sé ni por dónde empezar. Tal vez es pertinente explicar el posible porqué de mi susceptibilidad. Según dicen, nací con un don, el de curar con las manos. Entonces, se supone que por esta razón soy hipersensible a todo lo perteneciente a fuera de este mundo, por así llamarlo. Y los espíritus se me acercan porque les llama la atención mi luz, ya que recordemos que ellos buscan la luz para poder descansar. No todo el que se me acerca es bueno. Algunos me han lastimado y he despertado con golpes y hematomas o moretones extraños. Cuando era niña me llevaron a revisión completa para ver por qué, y los médicos no encontraron razón por la cual estos moretones aparecían, hasta tiempo después que una señora vidente le dijo a mi mamá lo de mi don. Yo nunca me enteré de esto hasta que ya estaba en la universidad. Así que desde muy pequeña he visto espíritus, fantasmas y cosas no naturales. He presentado varias veces el fenómeno que es llamado proyección astral, sin saber cómo ni por qué. Y esto no lo comparto con mucha gente porque siempre me juzgan loca o me dicen bruja. Mi instinto nunca me falla y he soñado varias veces con la muerte de alguna u otra persona. Y al otro día o a las horas me avisan que efectivamente murió. Y en mis sueños incluso puedo hablar con ellos. Pero creo que la que más miedo me ha dado es la siguiente experiencia.
Estaba trabajando en el servicio de urgencias y entraba a las 0 horas. Y de donde yo vivía a la clínica eran aproximadamente 20 minutos en carro. Y todo el camino estaba súper oscuro y solo. Iba manejando esa noche y cantando para calmar mis demonios. Y justo antes de llegar a un puente que tenía que cruzar, junto a unas casas, todo se volvió lento. Mi coche no avanzaba. Por más que le metía el acelerador, no avanzaba. Enseguida sentí unas manos que me sujetaron fuertemente al asiento y no me dejaban mover. El volumen del estéreo se subió a todo lo que daba. Con mi mano estirada intenté bajarlo, pero no podía mover el botón. Y en ese momento escuché una voz al oído que me decía: ¡ayuda! Fueron segundos, yo creo, pero sentí tanto miedo que cuando las manos me soltaron, salí disparada con el coche y casi choco. Llegué temblando a la clínica y mi relevo me vio pálida y me preguntó que qué me pasaba. Justo empecé a contarle cuando sonó el teléfono de urgencias. Contestó él y dice: Sí, ahorita voy para allá. Se voltea y me pregunta: ¿a qué altura del camino fue lo que le pasó, doctora? Le expliqué el lugar exacto y enseguida veo cómo él se pone pálido y me contesta: acaban de hablar para decir que una señora que vive en las casas que usted menciona acaba de fallecer. Y como es derechohabiente hay que ir a su domicilio. Pero iré yo. Usted quédese aquí. Entonces entendí que la señora estaba muriendo cuando pasé por ahí y ella fue la que me pidió ayuda.